la subimos. Bueno, hoy le damos inicio al meetup de Halloween de R en Buenos Aires. Esta dirección de arte la vamos a atribuir a El Capitelli. Perdón. Este arte espectacular. Bueno, lo organiza R en Buenos Aires junto y en estas bellas instalaciones que son de Medalia, que siempre nos reciben con los brazos abiertos y con todas las comodidades. Por comodidades me refiero a lo que está pasando en ese área de la comida. Mi nombre es Victoria O'Donnell y soy una de las organizadoras de este grupo, junto a Elio Capitelli, Florencia de Andrea, Pablo Tiscornia, Laura Sion, Julia Spairani y Diego Kozlowski. Me miraste. Bueno, más allá de eso, además tenemos muchos colaboradores y amigos, como Antonio, Germán, Mauricio, Hernán. Están todos invitados a participar también como colaboradores. La foto tenemos que actualizarla, me parece. Bueno, para aquellos que no conocen lo que es R en Baires, vamos a hacer una breve pasada. Esto nació en Latin R y un poco lo que hace es replicar la estructura de R Ladies. Es un espacio abierto a toda la comunidad, pero con un fuerte acento en la inclusión y la diversidad, y ahora vamos a ver dónde es que está. La misión general es conectar a todas las personas que usen R en Buenos Aires, independientemente de dónde vienen, cuánto saben y a qué se dedican. Es realmente una comunidad de R. Los objetivos son fomentar el trabajo colaborativo, participar en la comunidad global, expandir las fuentes en español. O sea, hay mucho trabajo de traducir y de responder preguntas que en general se encuentran solo en foros en inglés, y si ustedes ven el Slack hay una parte de socorro que muchas se solucionan bastantes cuestiones por ahí, y promover las buenas prácticas en análisis de datos. Además, queremos realizar reuniones periódicas como esta, por ejemplo, para que nos conozcamos presencialmente y podamos hablar. Y bueno, organizar y difundir y promover todas las iniciativas de R, sean congresos, cursos, trabajos y lo que se les ocurra. Estos, si ustedes entran, para los que no son miembros, me parece que ya son todos miembros. Ya llegamos a un nivel de saturación del mercado, pero para los que no son miembros pueden entrar a esa página. Acá el código de conducta fue hecho muy a conciencia, así que les recomiendo leerlo. Y el Slack, que es el principal medio de comunicación que tenemos en el grupo. En esta sección novedades y parroquiales, bueno, estamos muy contentos que el paquete EPH, que lo que hace es facilitar el análisis de la encuesta permanente de hogares, fue elegido como una de las 40 bibliotecas CRAN de septiembre. Y bueno, esperen. Bueno, es muy importante no solo porque nos da datos, o sea, no solo porque nos da datos a los que estamos sedientos de datos, sino también porque pone en valor ese gran recurso que es la encuesta permanente de hogares, que además es muy relevante para conocer un poco la situación nacional y local. Los que queremos felicitar es a Natsumi Yokida, a Diego Kozlowski, a Pablo Tiscornia, a Germán Rosati y a Guido Wexler, muchos amigos. De la familia de R en Baires, y están, como pusimos, 40 principales. Esto también es parte del arte de Elio Capitelli. Creo que esto fue compartido. Así que bueno, muchas felicitaciones. Bueno, el meetup que viene, vamos a hacer ya un teaser, los queremos ya ir invitando porque es medio cerca. Lo que vamos a hacer es estar hablando de... ¿Puedo seguir? Bueno, Big Data y ciencias sociales, ciencia de datos. Está embrujado. Halloween. Pensaban que era solo la tipografía, pero no. Bueno, va a haber un panel de 5 oradores. Vamos a mostrar aplicaciones de datos. Va a ser el 22 de noviembre en la Universidad de San Martín. ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar? Bueno, no importa quiénes van a estar. Va a haber sorpresa. Algunos de los que estamos acá. Bueno, y hoy va a presentar Mario Lepore,
le pregunté cómo quería, con cuánta italianidad quería que fuese su apellido, Mauro Lepore, que va a contarnos cómo utilizar la librería UseThis, que es magia pura, para facilitar los pull requests de proyectos. Y luego Priscila Minotti, con la detección de humedales explorados utilizando R, por supuesto. Así que es un placer tenerlos acá. Mauro además que vino por un tiempito y se pasó por aquí. Y bueno, a todos muchas gracias por estar acá. Bravo, voy a conectar la compu, espero que funcione todo bien. Va a estar todo bien. Funciona muy bien. Claro. Bueno, yo había preparado toda una bio, que era conmovedora, Mauro, pero se va a presentar él, así que lo dejo. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá y por en poco tiempo, medio que me autoinvité, aceptar tenerme acá. Voy a estar acá después de la charla, así que quizás podemos usar ese tiempo para conocernos, que ese es justamente el objetivo mío de esta reunión. Yo quería venir, estar ahí sentado con ustedes, o estar acá, me da igual. Para mí el objetivo es expandir nuestras redes. Hace muchos años que no estoy permanentemente en Argentina, entonces me pareció una oportunidad genial. Les agradezco que me reciban. O sea, en breve, estudié acá en la Universidad de Buenos Aires, hice biología, hice mi doctorado en Australia, en ecología de corales, después hice un postdoctorado en Panamá, después un primer trabajo full time como programador para un grupo de investigadores de bosques en Estados Unidos, y ahora estoy entrando a mi segundo trabajo, también en Estados Unidos, pero con una empresa que está como distribuida. Trabajo con gente de Berlín, fundamentalmente, pero voy a estar basado en Estados Unidos, aunque en realidad mi posición es remota. Así que de hecho estábamos medio enganchados ahí contando las distintas situaciones de trabajo de cada uno, y me encantaría saber cómo se vive como una programadora o un programador de R acá, así que quisiera escuchar sus historias en el tiempo para conocernos más. Lo que quiero presentar hoy es simplemente un mecanismo que ofrece el paquete UseThis para facilitar someter solicitudes de fusión o PRs, pull requests, y también para que las administradoras o administradores de los paquetes reciban esas solicitudes de fusión y las incorporen a los repositorios fuente. Ese proceso, digamos, lo veníamos haciendo de una forma muy manual. Eso involucra Git, involucra GitHub, involucra R, RStudio, un montón de conexiones que hay que hacer y que son automatizables. Entonces UseThis toma ese paso, automatiza un montón de cosas y nos saca a las contribuidoras y a las administradoras, nos saca la responsabilidad de hacerlo. Lo estoy probando yo, lo estoy aprendiendo, y esa es la razón por la que lo enseño. Y llego hasta donde probé yo mismo y hasta donde incorporé yo mi flujo de trabajo. No me extiendo más del flujo más simple, porque todavía no lo conozco internamente como para detectar si hay un problema, qué es lo que está pasando. Este link... Voy a mirar mi computadora, está muy fácil. Este link les va a llevar a el archivo que muestra la documentación de estos... ayudarnos a hacer. Solamente voy a cubrir las que yo considero más importantes y las que, como les decía, con las que estoy más familiarizado, que son la función PR init, con el nombre de una rama, genera una rama local para luego someter una solicitud de fusión. Eso sería como desde la perspectiva de la contribuidora. PR push, una vez que hicimos cambios locales, podemos enviarlos a GitHub con esa función. También desde la perspectiva de la contribuidora o de la administradora. PR fetch es desde la perspectiva de la administradora que recibe una solicitud de fusión desde GitHub y quiere examinarla localmente. Y luego ahí me salté unas cuantas que no voy a cubrir hoy para mostrarles PR finish, que es cuando uno ya terminó de trabajar, tanto digamos que la solicitud de fusión fue fundida
al repositorio fuente, ya la administradora terminó y cierra esa PR con PR finish, y lo mismo para la contribuidora. Hace lo mismo y cierra la PR. Entonces, y hace como clean. Ese es como el overview de lo que de la vista de pájaro de lo que voy a mostrar. Les cuento que ya mandé un tweet con el video de la práctica para esta charla de hoy, o sea que si se pierden o si soy poco claro, ahí pueden revivir lo que está pasando hoy. Y también les cuento que en vamos a hacer un pasito más en la presentación. Bueno, la licencia es una licencia muy flexible, básicamente pueden hacer lo que quieran. El ejemplo que voy a mostrar, porque va a ser un live demo si internet lo permite, el ejemplo que voy a mostrar está inspirado en una solicitud de fusión que hizo Elio como contribuidor y que la administró Riva Quiroga. La solicitud se llama Bicicletas en Buenos Aires, a mí me encanta andar en bici y me pareció muy relevante. Y aparte, eso es en el repositorio Datos de miércoles de la administración de la Organización de Ciencia de Datos, que la súper recomiendo. Es una solicitud de fusión perfecta para este ejemplo porque es el caso como más simple. Está constituida por solamente 2 commits, donde el contribuidor Elio somete una serie de datos, la administradora Riva Quiroga los examina, agrega un pequeño commit para acreditar su trabajo, y finalmente se cierra. O sea, bien sencillo. Ahora, lo que yo hice fue simplificar las cosas aún más, porque me quiero enfocar solamente en esos datos, y el repositorio original tiene un montón de datos. Un repositorio grande enlentecería mi presentación, así que reseteé, digamos, el repositorio para dejar solamente lo que me interesa. Si les interesa saber qué es lo que hice, acá está descrito. Y este vínculo, ayuda PR en Bitly, apunta al repositorio que yo me inventé. Es una organización inventada que se llama AND.org, por una organización en inglés, y el repositorio se llama Datos de miércoles, tal como el repositorio original. Y si ustedes van hacia abajo en esta página, van a encontrar que el archivo README es ni más ni menos que la presentación que les mostré antes. Desde ahora voy a volver un poquito más a la presentación. No, ya empiezo con el demo. Pero antes que eso, quiero aclarar que esto no es que funciona, o puede que no funcione así como salido de caja directamente, sino que necesitan un poquito de setup. Es un setup simple y está bien descrito en la documentación de estas funciones. O sea, que en el paquete useThis van al archivo, a la documentación de estas funciones para ayuda de PR, y pueden leer ahí en setup y hacerlo. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer acá o la pueden hacer también por tweet. Nos conectamos, no hay problema. Entonces ahora vamos a pasar a la demostración. Básicamente, primero voy a actuar como Elio, si me permitís. Voy a actuar como una contribuidora o un contribuidor que está interesado en someter datos a este repositorio. Entonces, el primer paso normalmente es crear una bifurcación, un fork de este repositorio fuente. Eso, ¿cómo lo hacemos? Vamos arriba a la derecha y hacemos clic acá en fork, y tenemos que elegir la cuenta de usuario, digamos, a la que queremos arrastrar el repositorio. Entonces el fork lo voy a hacer en mi cuenta personal en este caso. Tengo acceso a un par de otras cuentas más, pero lo voy a hacer en mi cuenta personal. En este momento se está haciendo un clon desde ese repositorio fuente en la organización AND.org, está pasando a mi cuenta de usuario. Entonces acá podemos ver que el nombre del repositorio sigue siendo el mismo, el nombre de la organización ahora es Mauro Lepore, que es mi cuenta de usuario personal. Tengo también un link por conveniencia que me llevaría de vuelta a la organización que tiene este repositorio, al repositorio fuente. Y ya, o sea, este repositorio entonces pertenece a la cuenta Mauro Lepore. Y el segundo paso que voy a hacer es hacer clic acá en el botón verde para clonar este repositorio. Puedo hacer clic acá o simplemente copiar acá con Control-C. Estos pasos que estoy mostrando, hay un atajo, que se los voy a mostrar en un segundo, pero quiero mostrar la forma larga porque es la que me funciona más consistentemente, y además como para desempacar lo que está pasando un poco. Porque en realidad el foco de lo que quiero mostrar
es los helpers de PR y no otras funciones de UseThis. Pero les anticipo que UseThis tiene funciones que facilitan este proceso también, pero no son específicamente las que quiero mostrar ahora. Entonces, una vez que hice el fork y una vez que copié la dirección asociada a mi fork, voy a una instancia abierta de RStudio, cualquiera, y a mí me gusta trabajar desde este icono que está acá arriba a la derecha, que me ofrece varias opciones para trabajo con proyectos. La primera opción que tengo acá es crear un nuevo proyecto. Y acá esto es una parte medio tramposa, a veces cuesta darse cuenta que hay que hacer clic en la última opción de Version Control y en la opción de Git, y luego hacer Control V para pegar la dirección que copié de mi fork. Si todo funciona bien, automáticamente se tendría que autopopular este otro campo y tendría que prestar atención que el lugar donde está yendo ese repositorio, o sea, lo que estoy haciendo es una copia local de mi fork. Entonces tendría que prestar atención para asegurarme de que está yendo a un lugar razonable. En este caso estoy contento con dónde va a ser ubicado y así que hago clic en crear proyecto. Entonces, vamos a revisar lo que hicimos. El repositorio existía en la organización .org, hice un fork a Mauro Lepore y ahora lo estoy trayendo a mi computadora localmente. Bien, entonces, como vamos a usar el paquete UseThis, lo primero que voy a hacer es usar ese paquete. Y lo segundo que voy a hacer es usar la función pear_init, que toma como argumento el nombre de una rama. Cada pull request tiene que tener un nombre porque es el nombre de una rama asociada a ella. Entonces, es buena práctica darle un nombre significativo. La voy a llamar Bicicletas en Buenos Aires. En general también es de costumbre usar minúsculas y rayitas. También es costumbre asociar, o sea, agregar un prefijo que esté asociado, si es que existe, a un issue en GitHub, como para más o menos tener una idea. Llega un momento que a veces uno empieza a tener un montón de pull requests y no sabe ni de dónde viene. Entonces a veces está bueno agregar algo de información al respecto. Yo me acuerdo de memoria que hay un issue en el repositorio fuente, que es el número 55, que está asociado al pull request con el que quiero trabajar. Entonces voy a llamar a esta rama 55 bicicletas en Buenos Aires. Y le doy Enter, y ahora UseThis está trabajando, digamos, con Git y GitHub para crear todas las conexiones, toda la tubería que se necesita para someter esta solicitud de fusión en breve. Todo este trabajo lo puedo hacer manualmente en Git, pero es un montón de laburo y a veces uno se equivoca y las cosas empiezan a generar fricción. A mí me gusta enfocarme en el trabajo que tengo que hacer y no en todas las minucias accesorias relacionadas con la plomería de Git. También esta función es amigable en el sentido de que me da información sobre cuál sería el próximo paso. O sea, el próximo paso, ahora que tengo toda la conexión hecha, es hacer el trabajo, o sea, tengo que hacer los cambios que quiero hacer en esta solicitud de fusión, pero ya me dice que cuando termine puedo usar la función prpush para someter esos cambios, una vez que hayan sido cometidos al sistema de versión de control de Git, puedo usar esa función como paso siguiente. Entonces, bueno, trabajemos, hagamos lo que Elio hizo cuando digamos, hizo un cambio en la solicitud de fusión, o por lo menos una versión resumida. Entonces, voy a mostrar más o menos cómo haría el cambio que quiero hacer. Me voy a abrir acá para abrir una ventanita de mi explorador. Me guardé en una carpetita las cosas que quiero agregar, existen acá en esta carpetita. Así que ahora vuelvo al repositorio y dentro de la carpeta datos del repositorio voy a pegar esa carpetita que contiene dos archivos de datos, uno llamado bicicletas, otro llamado estaciones y un archivo README que describe a esos datos. Eso es una versión simplificada de lo que hizo Elio en esa verdadera solicitud de fusión. Entonces, bueno, yo ya agregué eso, así que esperaría que en la solapa Git de RStudio apareciera una serie de que haya un registro de lo que acabo de hacer. Y efectivamente ahí veo que hay una carpeta de la que Git todavía no tiene noción. Entonces voy a hacer clic acá para chequear que sí, esa carpeta yo la quiero agregar al sistema de control de versiones de Git. Y cuando hago
hago eso, como que se despliega esa carpeta y me muestra el detalle. Esa carpeta contiene esos archivos que les mostré, dos archivos de datos y un archivo de descripción. O sea que ya estoy listo para hacer el commit. Digo, bueno, eso es lo que quería agregar. Hago clic en commit. Se me presenta una interfase muy parecida. En particular, una ventaja es que veo ahora una previsualización en verde de las cosas que se han agregado. Puedo pasarme sobre los distintos archivos para ver, por ejemplo, digamos, el archivo bicicletas. Debería ser algo parecido a un CSV, y ahí va. Estoy conforme con lo que veo, así que voy a escribir el mensaje asociado a este commit. Vamos a poner algo así como agregar y describir datos de bicicletas y estaciones. Si yo sé que está relacionado a algún issue, es mejor que lo escriba porque va a generar un vínculo automático a ese issue. Esto estaba asociado a, recuerden, la organización Ciencia de Datos en el repositorio Datos de miércoles, y en particular está asociado al issue número 55. Con esto que acá no voy a escribir, genero automáticamente, o sea, GitHub reconoce este tipo de palabra clave y genera un vínculo en el issue número 55 del repositorio de datos de miércoles de la organización Ciencia de Datos. Esto no es obligatorio, pero como una persona que mantiene paquetes frecuentemente, tener un buen registro, un muy buen mensaje de commit es muy útil. Y de hecho, si a ustedes les interesa, digamos, que si les interesa avanzar en su carrera como programadoras y programadores, es casi un CV público, ¿verdad? Todo lo que ustedes hacen en GitHub está ahí disponible y cualquier persona dice, bueno, ¿qué es lo que haces? Bueno, abramos un pull request y te muestro cómo trabajo yo. Si ellos se pueden entender a partir de tu historia de commits con qué es lo que trabajaste, ya no hay mucho más que decir, digamos, ya saben qué es lo que vos sos capaz de hacer. Entonces, bueno, terminamos este mensaje. Puedo cerrar esta ventanita. Y ahora el siguiente paso, como me decía acá, o sea, si quisiera podría revisar la historia de commits para asegurarme que lo que quise hacer efectivamente está hecho. Esta etiqueta master indica la posición del repositorio antes de este commit. Y ahora estoy un commit más adelante. Acá esta etiqueta verde, que lleva el nombre del pull request, tiene como mensaje lo que acabo de escribir. O sea que las cosas van, digamos, por el camino que yo quiero. Entonces ahora uso la función here push, ¿verdad? Y lo que va a estar pasando ahora es ese commit que agregué con esos cambios, 3 archivos, están siendo enviados a mi fork. Pero al mismo tiempo, cuando esta termine de hacer su trabajo, su magia, va a abrir automáticamente una ventanita en mi navegador en el repositorio fuente, al cual la solicitud de fusión se va a hacer. Entonces, desde la ventanita esta, que es en la organización, digamos, fuente, en el repositorio fuente, tengo una interfase a los commits que viven en mi fork. Entonces, lo que hago acá, digamos, confirmo que los commits que viven en esta rama de este repositorio, de este usuario, quieren ser sometidos o fundidos a la rama master de este repositorio de esta organización. O sea, acá simplemente hago como un chequeo de que las cosas estén en la dirección en la que yo quiero, ¿verdad? A veces uno mete la pata cuando estás... Entonces hago clic en pull request porque las cosas van por el camino que quiero. También veo el mensaje de commit que escribí localmente, aparece acá. Y hago clic en crear pull request. Entonces, ahora, esta organización, como pueden ver en la solapa de pull request, el numerito era 0 antes, ahora pasó a 1, porque hay una nueva solicitud de fusión. Desde el punto de vista del contribuidor Helio, el trabajo por el momento está hecho. Ahora él espera a que la organizadora, administradora Riva Quiroga, la revise y potencialmente haga una edición. Entonces, bueno, veamos cómo el mundo luce para arriba. Lo que voy a hacer es, me voy a ir a otra instancia de RStudio. Voy a cerrar, o sea, ahora voy a pretender que en vez de ser Helio, ahora soy Riva. Digamos que estoy en otra computadora. Ella también tiene RStudio, ella también tiene este repositorio en forma local, pero todavía no tiene esta rama que Helio creó. Entonces,
lo que quiere hacer Riva es usar el paquete useThis y las funciones que le ayudan a manejar solicitud de fusión para recibir esa solicitud de fusión. Normalmente como administradora vos recibís un email que te avisa que hay una nueva solicitud de fusión, así que ella se enteró que existe y la quiere traer a su ordenador, a su computadora. Entonces lo primero que va a hacer es, va a usar el paquete useThis, ¿verdad? Y va a usar la función fetch, que significa como traer, y necesita pasar el número de la solicitud de fusión. Entonces, vamos a notar que esta solicitud de fusión tiene el número 5. En el caso real, esa solicitud de fusión tenía el número 58, pero bueno, acá esta es una copia de esa solicitud de fusión y tiene el número 5. Entonces, Riva corre esa función, nuevamente useThis está trabajando con Git y con GitHub para hacer un montón de plomería que de otro modo tendría que hacer manualmente. Y la dejó en una posición perfecta para revisar esta solicitud de fusión. Eso es en una nueva rama que tiene el nombre que le dio el contribuidor y también contiene el nombre del contribuidor en sí mismo. Voy a refrescar acá la ventanita Git para mostrar que esta rama que por defecto es master, en realidad ahora estoy parado en la rama que tiene el nombre del usuario contribuyente y de la rama de la solicitud de fusión. Ok, ahora arriba está en la posición de mirar qué pasó. Digamos que podría ir a la historia de Git y hacer el mismo análisis que hicimos desde el punto de vista del contribuidor para ver que las cosas estaban funcionando ok. Ella sabe que, digamos, el repositorio estaba en esta posición, en la posición master, asociada al remoto origin, y ve que hay un commit más acá arriba. Hace clic ahí y ve que este commit tiene 3 archivos, 2 de los cuales son archivos de datos, CSV, y un archivo MD que describe cuáles son esos datos. Y podría, por ejemplo, venir a la parte de fuente de datos y notar que hay una explicación de dónde vienen estos datos, pero que no hay un crédito explícito a ello. Entonces digamos que Riva dice, bueno, vamos a modificar este archivo para agregar un crédito explícito a ello. Entonces ella lo que podría hacer es abrir este archivo. Acá yo tengo como machete, tengo un pequeño snippet a lo que ella escribió. Vamos a ponerlo acá. Perdón, el archivo es este que está acá, al ladito de los datos. Entonces se viene a justo acá, después de Buenos Aires, espacio, y voy a pegar lo que Riva escribió. Riva, todo esto que estoy subrayando, Riva lo agregó en un nuevo commit. Entonces, hagamos eso. Este archivo todavía no está salvado, y por eso es que acá no aparece nada en la ventanita de Git, pero en cuanto yo hago control S para salvar, ven que aparece este archivo como modificado. Entonces, vamos a ver si voy a hacer clic acá en commit. Parándome sobre el archivo, entonces veo en rojo cómo era el estado de este archivo anteriormente y ahora en verde cómo es el estado de este archivo actual. La única diferencia es que se agregó, después de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, se agregó esta frase. Y fueron obtenidos y procesados por Elio Campitelli. ¿Está bien? Entonces voy a usar ahora algo de lo que copié para hacer un lindo commit message. Como administrador arriba, entonces ahora chequea este archivo. Voy a usar el texto que tenía copiado en mi portapapeles para ahorrar tiempo. Un commit message, un mensaje de commit razonable sería algo así como, por ejemplo, acreditar trabajo a Elio. Es usual cerrar la solicitud de fusión automáticamente usando determinadas palabras clave, como por ejemplo closes, por el inglés cerrar. Y si sabemos el número de solicitud de fusión, lo escribimos ahí. El número de solicitud de fusión, digamos, el original era la solicitud de fusión 58 asociado a la ISO 55. Pero acá la solicitud de fusión nuestra con la que estamos trabajando era el número 5, si mal no recuerdo, ¿verdad? Número 5, está bien. Entonces, para simplificar nuestro trabajo, voy a escribir una palabra clave. La palabra close es una palabra clave que automáticamente va a hacer que GitHub cierre esta solicitud de fusión en cuanto este commit sea incorporado a la rama central del repositorio fuente.
Entonces voy a hacer closes 5 y también voy a hacer closes 55 porque estoy, digamos, pretendiendo que quiero cerrar también el issue asociado a esta solicitud de fusión. En realidad tendría que ser un poco más explícito, decir cierra ciencia de datos, bla, bla, bla. ¿Sí? Ciencia de datos barra datos de miércoles 55. Y acá también, digamos, si yo estuviera escribiendo esto en la realidad, también pondría algo así como gracias nombre de usuario, Elio Camp. Y esto es importante porque así como ustedes trabajan día a día, están acumulando crédito, si se quiere, de sus contribuciones al mundo del software. Entonces es útil que su nombre de usuario en GitHub aparezca acreditando su trabajo. Como administradora, Riva seguramente quiere promover futuras contribuciones, entonces quiere darle el crédito adecuado. Y con eso ya estaríamos en condiciones de... En algunos casos podés también firmar esta revisión diciendo sign off by y tu número y tu nombre. Yo diría algo así como sign off by Mauro Lepore y mi email. Pero eso escapa al objetivo de hoy. Vamos a hacer commit para cerrar esto. Volvemos entonces. Esto es entonces Riva. Ya la ventana de Git está refrescada. Podemos ahora mandar ese commit a... Ah, súper, me fui de tiempo, ¿no? No. Ah, los moví, perdón. Ahora lo que hicimos es revisar la solicitud de fusión, agregar un commit con un poco de texto, y ahora lo que tengo que hacer es mandarlo a GitHub, porque por ahora vive en la computadora de arriba, no está más que ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Otra vez con PR-push. Mandamos ese commit a GitHub. ¿A dónde va a ir a parar? Lo podemos ver desde el repositorio fuente, pero va a ir a parar, aunque parezca loco, al repositorio del contribuidor. O sea, Elio, en su fork, recibió un commit, o sea, por someter una solicitud de fusión, está dando permiso a los administradores y administradoras de esa organización a enviar commits a su fork. Eso es un detalle poco importante, pero a mí me parece interesante, porque no siempre uno puede mandar commits a un repositorio de una persona, algo que esté específicamente aclarado. Entonces, bien, si yo voy a la solicitud de fusión y refresco, bueno, ni sin refrescar, GitHub sabía de qué se está tratando. Ahora pueden ver el primer commit, que fue el que agregó Elio, ¿sí? Y el segundo commit es el que agregó Riva. O sea, lamentablemente aparece mi foto ahí, no aparece la foto ni de Elio ni de Riva, pero en la realidad debería aparecer esas fotos porque ellos serían los que lo han contribuido. También aparecen las palabras claves que yo agregué. Y como soy Riva en este momento, estoy en condiciones de cerrar esta solicitud de fusión haciendo clic en el botón verde para fundirla a la rama master del repositorio fuente. A mí en particular me gusta usar Squash and Merge. Squash lo que hace es colapsa múltiples commits en uno único, de manera tal que la historia de commits de ese repositorio es súper limpia. O sea, hay un único commit asociado a esta contribución que incluye los dos commits originales que están en el repositorio del contribuyente. ¿Sí? Pero en el repositorio fuente hay un único commit. Dos se mapean al uno. Corresponde ahora, digamos, limpiar un poquitito este commit mientras lo aplasto. El título es redundante lo que dice acá, así que lo borro. Esto lo voy a dejar porque está bueno. Esto de acreditar a Elio no es necesario. Las palabras claves las dejo. El agradecimiento también lo dejo. Y agrego, vamos a agregar acá, para que se vea en la historia de commits bien explícitamente, vamos a agregar el nombre de Elio acá. Ahora confirmo este aplastamiento de los commits. Y voy a borrar, por una cuestión de higiene de ramas en el repositorio fuente, voy a borrar la rama. Eso simplemente borra la rama que está asociada al repositorio central, pero a Elio no lo perjudica en nada. Ahora, si yo refresco, el número de solicitudes de fusión debería bajar a 0, ahí está. Y si voy a la solapa de código y hago clic en commits, la lista de commits debería ver arriba de todo este último commit, que es un squash, que es un colapsamiento de los dos commits que sometió Elio más Riva. Entonces voy a hacer una expansión acá en estos tres puntitos
y veo el mensaje limpiado, digamos, el mensaje limpio del squash. Con eso termina el trabajo de Riva y también el trabajo de Helio. Voy a mostrar cómo luce el mundo para Riva. Ella, digamos, quiere terminar este trabajo en su instancia local de este repositorio, así que lo único que tiene que hacer, como ya la incluyó al repositorio central, como ya la fundió, lo único que tiene que hacer es PR finish. Y eso, nuevamente, USD se va a encargar de terminar la plomería, de quitar la rama para que no contamine, digamos, el repositorio local. Como cambió de rama automáticamente, me está avisando que hay un archivo que no existe en esa rama. Y ya está. Helio haría exactamente lo mismo, usaría exactamente la misma función para terminar la plomería. Ya que su solicitud de función ha sido aceptada y él recibió un email al respecto, puede ir a su instancia local y correr la función prfinish. Con eso, cubro un caso muy común, pero, digamos, medianamente simple. Ya con esto estoy terminando y creo que me tengo que disculpar porque supongo que me habré pasado de tiempo. ¿Estamos bien todavía? Está bien. Hay casos más complejos. El vínculo que... Hay casos más complejos que no voy a cubrir, como les decía. En el vínculo de acá digamos, los dirige a la documentación para que puedan aprender y practicar. Cuando yo mismo aprenda bien cómo funcionan esas funciones internamente, quizás me anime a compartirlas con ustedes. Pero por ahora no tomo el riesgo. Por ahora lo hago a mano, con Git y ya. Bien hardcore. Así que bueno, gracias, ese es mi tweet. Así que si tienen alguna pregunta o quieren seguir contactándome luego, me encantaría hablar con ustedes por tweet. Tengo una pregunta. ¿Cómo hiciste de repente te apareció todo el texto? Le tenía en un snippet. Arriba. El de arriba lo tenía en un snippet, lo vamos a mostrar para... El paquete de UC sirve para un montón de cosas. Si yo hago... hay una función RStudio Snippets. Este es el secreto, o sea, si vos agregás snippet Riva, por ejemplo, y el texto, cuando en la consola o en un archivo R escribís Riva, entre todas las cosas que te muestra el drop-down menu, tenés la opción de pegar ese snippet. Hubiera sido lo mismo buscar un archivo en mi desktop, copiarlo y pegarlo, pero eso me pareció más elegante. Wow. Buen atajo. Sí, seguramente, o sea, como verán, hay un montón de snippets que uso. Después me olvido que los tengo, así que ya no los uso. Sí, bueno, pero lo frecuente. Bueno, voy a estar por acá, así que encantado de charlar con ustedes luego. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿querés presentarlo vos? Bueno, él es Facha. Queríamos, en realidad, todo esto empezó este meetup en particular porque Mauro había venido, está por acá y dijimos, ¿por qué no hacemos un meetup? Y Pacha, que es de la comunidad R de Chile, de Santiago, ¿no? Sí, de Santiago. Se había ofrecido a venir y a dar un meetup acá, venir especialmente, pero bueno, sabrán que la situación en Chile está complicada, entonces le dije, por lo menos, aunque sean 5 minutos, de saludarnos y contarnos por qué no pudo venir a dar ese meetup, esa presentación que iban a hacer. Así que, ¿Me escuchan? perfecto. Sí, qué bueno. Bueno, en primer lugar, bueno, enviarles un tremendo saludo, un abrazo a toda la gente de la comunidad de Argentina. Bueno, tuve el honor de conocer a varios durante Latin Hour en Santiago de Chile con Hadley. Veo que está Janina conectada. Estuvimos en un workshop hace poco. Y bueno, simplemente presentar las disculpas por no poder estar allá. Hemos tenido una situación bastante compleja. O sea, hay 22 civiles muertos por agentes del Estado en Chile, más un montón de personas torturadas, otros que no es muy claro qué ha pasado con ellos, y bueno,
creo que sería quejarse de lleno decir que habían problemas por el aeropuerto. Hemos tenido problemas en Santiago mucho más graves que el aeropuerto. Veo a Julio ahí también, veo a varios que conocí en Santiago. Bueno, espero que todo vaya mucho mejor que como estamos acá. Y bueno, tenemos una situación política bastante compleja en Chile. Se nos dijo que esto era un oasis que nunca fue. Se dijo que éramos los ingleses de Sudamérica, pero de ingleses a lo más tendremos los colores de la bandera y si es que. Pero bueno. Así que bueno, eso. Creo que les debo un taller. Apenas esto se normalice, espero poder estar en Buenos Aires, poder ir a comer a Ola Jacoba, que creo que es la mejor comida rusa que he probado acá en el continente. Así que espero que dentro de un intervalo de 2 a 3 meses quizás poder estar allá y poder hacer un workshop que se los debo. Vale. Bueno, así que eso sería, no me alargo más. Bueno, veo a Priscila también, así que muchos saludos a todos por allá y un tremendo abrazo. Un abrazo. Grande, Pachazo. Gracias. Esperamos. Que esté muy bien. Vale. Muchas gracias. Me parece loco suena así. Mientras Priscila se prepara, Priscila, que es uno de nuestros ejes rectores de la análisis geoespacial en este país y en la región, si quieren pueden comer un poco y tomar algo y después seguimos con las charlas. Hola a todos los que no me conocen, pueden seguir comiendo, yo no me voy a hacer mucho problema. Mi nombre es Priscila Minotti, soy PM Natural en las redes y me invitaron medio como, bueno, nos hace falta alguien más que hable. No, eso es una total tergiversación de lo que pasó. Priscila es columna vertebral de la análisis geoespacial en la región. Sí, no, ya vi. Pero igual, digamos, no es por eso, sino como, ay, tengo que presentar, ¿cómo voy a decirles que no a mis amigos? Soy parte de la comunidad, tengo. Y aparte hay cosas que si uno no las larga en algún momento, no las larga nunca. Y entonces dije, bueno, más o menos tengo los datos y les voy a contar una historia de cómo R me metió en los humedales. Es decir, hay menos de R de lo que se imaginan, pero hay mucho de cómo pensar, modelizar las cosas. Y hay una historia inconclusa, porque bueno, en el medio tuve que hacer del domingo que dije que sí, hoy tuve muchas cosas. Entonces, les dije que les voy a hablar de humedales. ¿Por qué les voy a hablar de humedales? Porque la Argentina firmó en 1994 un convenio internacional, un tratado internacional que dice, entre otras cosas, que es de protección de los humedales y dice que los países firmantes tienen que tener un inventario de humedales. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos el inventario de humedales? Cuando llegó al grupo que estaba con este tema, hacía más o menos 8 años que estaban viendo cómo hacían para hacer ese inventario. Discusión va, discusión viene, qué sé yo qué. ¿Por qué? Porque el problema es que esta palabra humedal es una palabra que empezó hace relativamente poco, casi no existía, y de golpe en el 94, en el 92 cuando se hace la convención de Ramsar, y en el 94 que se hace el primer sitio Ramsar, el primer sitio para proteger humedales, es como que todo el mundo, hay que trabajar sobre humedales, hay que trabajar sobre humedales, con el problema de que era una palabra poco conocida como tal, porque la gente le llama a los humedales con distintos nombres. Son pantanos, son turberas, son bajos. Pero desde la antigüedad esos humedales estaban muy conocidos, estaban aprovechados, han sido la cuna del desarrollo de la civilización egipcia, de la sumeria, de la hitita, de todo lo que se les ocurra en China. Y los humedales también son un espacio de, digamos, de generación de conocimiento científico-tecnológico. Y hay usos y beneficios que saca la sociedad de los humedales enormes. Pero igual están desapercibidos, los seguimos degradando, seguimos peleándonos que si la ley de humedales sí y no, pero el problema es que
si queremos saber dónde están, queremos predecir dónde están, queremos hacer algo con ello, bueno, tenemos que tener en cuenta que, bueno, lo tenemos que enfocar como diciendo, bueno, ¿qué son estos humedales? Entonces, bajo ese qué son estos humedales, es donde yo me paro a decir, bueno, vengo de estar habiendo casi terminado mi maestría en Data Mining, soy ecóloga acuática, o sea que venía con un bagaje de distintos lados, muchos años de geografía y de imágenes, y dije, yo me voy a poner a predecir dónde están los humedales. Entonces, bueno, empecé a charlar con gente a ver, bueno, ¿qué tal, qué podemos hacer? Entonces, la primera cosa es decir, bueno, a ver, ¿qué cuernos es esta clase que se llama, que quiero predecir, que se llama humedales? Bueno, ¿cómo se ven los humedales? Se ven muy variados. No es algo que decir, bueno, es todo pastizal, es todo bosque, es todo agua, no, tiene un poco de todo y todas esas cosas son humedales. Y aparte están en lugares muy distintos y tienen formas muy distintas. Están en lugares planos, están en lugares montañas. No tiene algo que uno diga, bueno, esto en una imagen lo voy a ver y voy a decir que es humedal. Y predijo, puedo predecir eso. Porque hay otra cosa que también es humedal, entonces también la tengo que sumar a mi bolsa de cosas a predecir. Hay muchas cosas que tenemos para predecir. Y además de todo, también se ven distintos a distintas escalas. Entonces, uno dice, bueno, un bajito, un charquito, una cosa así, eso es un humedal, sí, eso es un humedal. Pero el delta del Paraná, el Paraná medio, que es todo un mosaico de humedales, también es un humedal. Y cuando nosotros estamos mirando a escala mucho más grande, ya con imágenes satelitales, digamos, de tipo meteorológico, bueno, pueden ocupar extensiones muy grandes. Y predecir humedales implica poder predecir a distintas escalas algo de los humedales. Entonces, uno de los problemas es que, bueno, lo único que tienen en común todas estas cosas que vemos es que tienen agua somera. Es como que el agua está, al menos una parte del año se ve como encharcadita, o poca agua, no es un agua muy grande. A veces puede crecer mucho y se transforma en un ambiente acuático, otras veces se seca todo y no lo veo porque es un ambiente totalmente terrestre. Y hubo justamente, a partir de este convenio, un montón de discusiones para poder, entre distintos científicos, que hoy llamamos científicos de humedales, para decir, bueno, ¿cómo definimos qué es un humedal? Y lo único que en realidad se tiene claro es que, bueno, está este lugar con agua somera, con agua poco. De hecho, para trabajar en el inventario de humedales también, como les decía, años y años de discusión va y viene, qué sé yo, qué definición de humedales usamos, pero lo que podemos sacar en conclusión, hubo una definición oficial, operativa obviamente, que dice básicamente que es un ambiente en el cual la presencia de agua superficial o subsuperficial genera algo que es distinto a los ambientes terrestres y a los ambientes acuáticos con biota adaptada. O sea que si quiero saber dónde hay humedales, no está fácil la cosa. Entonces, digo, bueno, tenemos que tener nuestras instancias. Nuestro algoritmo tiene que tener ejemplos para aprender esta cosa que es un poco difícil de definir. Entonces, uno tiene una visión muy... Listo, tiro miles de puntos sobre todo el país y veo dónde caen y empiezo a sacar cosas que me digan que algo puede ser un humedal. Pero bueno, cuando uno quiere acceder a información y ver qué es humedal, tenemos un problema, dos tipos de problemas. En general tenemos un problema de interoperabilidad sintáctica, porque tenemos que decirle a nuestro buscador que busque tal cosa. Entonces tiene que estar esa otra cosa para que venga y me encuentre un mapa de eso. Pero por otro lado tenemos un tema de, digamos, interoperabilidad semántica, porque la gente le llama distinto a cosas que para una de esas son las mismas. Entonces, bueno, juntar todas esas cosas no es tan sencilla a partir de todos los datos. Y por otro lado, digamos, bueno, uno puede decir, lo saco de las imágenes, lo saco de mapas, pero el problema es que a veces algo que se ve así y que lo que queda del humedal es una cosita así, cuando en realidad el humedal sigue siendo todo esto, aunque le hayan pasado el arado encima y le estén sembrando, sigue siendo humedal, aunque yo le haga cosas encima. Es algo que lo construya y le ponga digamos, un edificio, cualquier otra opción que tenga el suelo que pueda recibir agua, él sigue siendo humedal. Entonces, ¿acá qué vendría?
lo que no les traje, porque como ya les dije, esto era un trabajo en marcha que me había jugado a hacerlo, y yo, aunque trabajo en Geo, yo no hago mapas. Los mapas los mando a hacer por alguien que hace mapas tan lindos. Yo trabajo en datos espaciales, yo genero datos espaciales, proceso cualquier cosa espacial o geográfica, pero no mapas. Entonces dije, bueno, no voy a poner mapas de QGIS o de ArcGIS o de lo que sea, pero bueno, me quedó el pendiente para poner mapas de descriptores de humedales, que no sé si cuento, bueno, cuento el final. Usé como 4 fuentes de datos distintas. Uno es un mapa de coberturas del suelo que desarrolló el INTA, otros son mapas que hay de cartografía del IGN, de cuerpos de agua, de ríos. Hay un inventario nacional de bosques nativos que tiene un montón de formaciones que son humedales. Hay mapas de suelos que, aunque uno puede interpretar y sacar información de los suelos para ver si son o no humedales, pero hay un montón de cosas que en realidad no son suelos, pero son lagos, lagunitas, arroyitos y demás, que también hacen a la definición que usa Ramsar de los humedales. Entonces, esos puntos pasados por un montón de dplyr y demás, extrayendo y combinando las cosas, terminan siendo algo que puede ser o un humedal sí, humedal no, que serían los amarillos versus los puntitos negros, y uno de varios tipos distintos posibles de humedales que sí eran rescatados de esas fuentes de información cartográfica, que acá casi no se ven, pero hay algunos distintos colorcitos por ahí. Pero bueno, les debo la de las fuentes. Los predictores, bueno, ¿cómo hacemos para predecir dónde están? Entonces, yo vengo de trabajar, digamos, yo venía de trabajar, por un lado con imágenes, porque a mí me interesaba ver modelos de distribución de peces. Entonces, los humedales los trabajé como un bicho más, que podemos hacer un modelo de distribución geográfica usando, bueno, un poco de Machine Learning, pero con mirada de minería de datos. Quiero sacar patrón y quiero ver qué me dice ese patrón. Entonces, hay un esquema que dice que, bueno, hay determinados componentes geográficos que nos informan sobre los humedales y su funcionalidad. Y es lo que se llama los factores hidrogeomórficos de Brinson. Y de esos factores, digamos, uno es el emplazamiento, que por un lado nos dice, bueno, ¿dónde puede estar? ¿Cuál es su posición topográfica? Y la otra es un conjunto de cosas que nos dice, bueno, ¿qué forma puede tener el humedal? ¿Qué tamaño? ¿Qué, digamos, si está vegetado con agua? Que son todas las cosas que salen un poco de la cartografía. Es, bueno, que tenga un lago versus tener un río, un arroyo. Y por otro lado, el otro conjunto de descriptores viene del lado del funcionamiento hidrológico, que nos dice, bueno, esto se llena, en algún momento tiene que tener agua, entonces necesito algo que me describa cuando eso tiene agua. Y lo que pasa es que hay lugares que están todo el tiempo con agua, pero hay veces que tienen mucha agua. Este es un pedacito del delta del Paraná, esta es la costa, digamos, bonaerense, y acá es un momento donde tiene poca agua. Entonces, bueno, si yo algo sigo y veo como si eso se inundó o no se inundó, si llueve mucho en alguna época o no, si la diferencia entre todo lo que llovió y todo lo que se evaporó, digamos, me dejó un excedente o me dejó un déficit, esos indicadores que provienen de análisis de imágenes satelitales, de análisis de datos meteorológicos espacializados, me pueden dar, junto con la información, digamos, de emplazamiento geomórfico, me podrían decir, bueno, ¿dónde tengo humedales? Y dónde tengo humedales no es acá, sino, bueno, en un espacio más o menos grande. Me estoy diciendo, bueno, quiero saber un lugar donde de alguna manera esos predictores me puedan decir algo de los humedales que puedo tener ahí. Al menos me puedan decir si ahí es un lugar con alto potencial para tener humedales. Acá muestro nada más un lugar donde está todo lleno de agua y cuando está seco. Y uno va y es un hilito de agua. Cuando empecé a trabajar, digamos, el trabajo este fue originalmente, y lo que voy a contar más fue del 2005 al 2007, más o menos en el 2007 se hizo una presentación.
Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos trabajar con datos abiertos, que en esa época no era lo más común. Y para eso tenían que ser datos que estuvieran ¿no? disponibles en Internet. Ya recién empezaba a haber un montón de información que más o menos iba poniendo, pero el grueso de lo que era abierto iba por CD. Entonces uno tenía que conseguir los CD, porque se imagina, 12 años, 14 años atrás, la velocidad de Internet para bajar datos que eran megas y megas, siempre eran cientos de megas, cosa que hoy uno descarga, qué sé yo, de todo el análisis, que no les voy a mostrar todos los resultados, pero básicamente en unas horas tarda uno más en descargar los datos que en hacer el análisis completo. Entonces hoy en día tenemos a la resolución espacial que querramos un montón de fuentes de datos, tanto para lo que es climático. Hay un conjunto de datos que se usa mucho, quizás no es el mejor, pero es el que más se usa cuando uno recién empieza a modelar y uno quiere modelar cosas que tienen distribución espacial, geográfica muy grande, que se llama WorldClim. Dentro de ese WorldClim tiene incluso un subconjunto de WorldClim junta datos climáticos de 2000, desde el 1970 al 2000. Y tiene en particular un conjunto de 19 variables espaciales que se llaman BioClim, que venían de un modelo, de una forma de modelar que era BioClim, que ya están como ordenadas, por ejemplo, la precipitación la más alta del trimestre más lluvioso. Entonces tiene ya hecho un preanálisis de las cosas. Y lo más interesante de todo es que quien hizo esos datos y que lo sigue haciendo es el creador del paquete raster en R, que es Robert Hickmans, que fue uno de los primeros en decir, bueno, en muchas áreas se necesita que las cosas estén disponibles. Entonces él también generó, antes de empezar a trabajar con R, generó software gratuito basado en el, digamos, lo que era el modelo de la época, que era el ARSYS, no me acuerdo cómo se llamaba en esa época, pero en desarrollo uno que se llamaba DivaGIS, que sigue estando y sigue estando disponible, justamente para trabajar en modelización biológica. Y por otro lado tenemos también menos cosas súper chiquititas como para trabajar en una ciudad, modelos de elevación digital sobre los cuales derivar variables como la pendiente, digamos, flujo acumulado, montones de indicadores de rugosidad y demás hay para tirar al techo. Estas son las fotos viejas porque, digamos, imágenes viejas porque, como yo le digo, no tuve tiempo de ponerles las nuevitas. Entonces les puse los predictores viejos, que no importa, hay muchos, no son muchos, son como 24 predictores y estos son todos los climáticos. Y nos vamos a los modelos. Y en los modelos también quiero muchas cosas, voy a ir haciendo este juego de qué había antes y qué hay ahora. Y ¿qué era lo que se usaba en esa época cuando yo empecé a trabajar? Regresión logística. Todo se resolvía con regresión logística. Y empezaban las redes neuronales a hacer algunas cosas. El vecino más cercano estaba ahí. Y los árboles de decisión era una cosita que estaba ahí, como que era para que, bueno, el que se animaba a hacer. Hoy en día, en lo que se usa en el área, digamos, de ecología, primero es Random Forest, segundo sigue siendo Maxent, que es lo que estuvo dominando en el medio. Modelos lineales generalizados pasa a ser un poquito menos, pero siguen siendo de los principales. Y hay otros dos que siguen más o menos con la misma medida. Bueno, ¿qué se usaba para trabajar en esa época? Uno lo que tenían era dos software que no eran gratuitos, pero uno los conseguía baratos, que eran era el Idrisi o el ArcView con el análisis, el Spatial Analysis, para procesar toda la parte de cosas. ¿Y con qué se modelaba? Bueno, teníamos, si uno tenía la suerte de estar en la academia o algo por el estilo, conseguía que, no sé si, bueno, ustedes miren que está Friedman, Tifshirani y Hastings. Bueno, Friedman tiene una empresa, o tenía una empresa, no sé en qué está, que se llamaba Salford Systems, y él
era fantástico porque daba un montón de apoyo, entonces nos dio en préstamo unos hermosos software que hacían, también lo teníamos en R y lo teníamos en S+, para hacer árboles de decisión, que era lo que habíamos querido hacer. Que en realidad probamos un montón de cosas, pero el tema es que hay que contárselo a los decisores, a los que están en política y a los que están en conservación, y no le podés tirar una red neuronal que te da así, no importa cuántas capas le pongas, porque no la van a entender. Vecinos más cercanos, que es muy simple, tampoco lo van a entender, aunque conceptualmente no hay mucho que entender. Entonces, los árboles de decisión, de una u otra manera, siempre se entendían y siempre parecían lógicos y te decían a todo que sí. Entonces, ya había que hacerlo, decidimos usar eso. Y también lo que estaba gratuito en ese momento era Weka y R. Pero tanto Weka como R tenía el problema que, bueno, si trabajas con muchos datos, no eran muy aptos para Big Data en ese momento. Hoy en día, ¿qué hacemos? Casi todo con R. Y la única cosa que hago simplemente porque me tendría que hacer un Shiny para explorar las cosas y todavía no tuve tiempo, es todo con R. Y solamente lo que es control de calidad, de ver, bueno, los puntos que elegí, ¿son o no son? Digamos, ¿eran buenos puntos? ¿Son buenos puntos los que elijo como descriptores de la clase? Bueno, esa primer pasada de control de calidad de los datos, para ver la clase objetivo, la hago más rápida en cookies, nada más. Resultados. Y ahí sí les empiezo a contar dos cosas. En realidad lo que nosotros usamos fueron árboles de decisión, que no tengo la menor idea cómo se dice Boosted Regression Trees, que es un enfoque de ensamble, pero es un enfoque de ensambles particular porque aquellas instancias que no quedaron bien clasificadas, que no quedaron bien, esas son retrabajadas y se busca ver qué predictores son los mejores para trabajar con esas. Entonces el ensamblado no es tan aleatorio, sino que es un ensamblado secuencial, donde tenemos, bueno, los que salen, digamos, por un tubo, y vamos viendo los otros, los que van quedando rezagados, tratando de conseguir que, bueno, la mayor cantidad de nuestras instancias con nuestra clase positiva o la clase nominal que tengamos salgan. Entonces, una de las cosas también lindas que tiene trabajar con ensambles es que uno tiene siempre, una de las alternativas de análisis que tiene es ver cómo es la relevancia de los predictores. Y en nuestro caso, casi el resultado más interesante que tenía este trabajo era, bueno, ¿cuáles eran los predictores que habían resultado relevantes? Igual, digamos, tuvimos que hacer un arbolito simple para poder contarlo, donde, bueno, trabajamos sobre, acá este es uno común y corriente, es un CAR, como el que se usa en RPAR, usando el coeficiente de Gini para hacer la partición recursiva. Yo hablo como si todo el mundo, asumo que la mayoría sabe qué son los árboles de decisión, y si no, después lo cuento rápido. Pero bueno, en un árbol, los árboles de ensamble en general, ¿qué toman? Tengo todos estos predictores, son los 24 predictores, y acá el ejemplo es con clase nominal, son 5 clases distintas, y lo que va haciendo es toma al azar, un conjunto, selecciona al azar variables, y hace árboles chiquitos, y va viendo, bueno, cómo van funcionando esos predictores, y va construyendo con eso los árboles. Pero tiene un ensamblado, digamos, donde todo vino medio al azar y se va viendo, bueno, cómo es el score de cada uno y de las variables para poner, y también un poco ver qué pasa con uno puede hacer también selección, digamos, filtrado de los datos, como para ver también quiénes son las instancias que no funcionan. Pero acá no se ve mucho, pero tenemos acá y acá estoy con clases, digamos, acá estoy mirando clase, digamos, binaria, humedad, no humedad, no humedad, humedad, donde hay cierta variable que aparece como no humedad muy marcada y otra que aparece acá como humedad. En particular, lo interesante es que la variable que dice no humedad muy marcada tiene que ver con cuánto tiempo está en déficit hídrico y cuánto tiempo no, obviamente. Algo, si hay exceso de agua, vamos a tener humedad.
Entonces, el nuestro modelo era bueno porque, digamos, había descrito perfectamente el agujero del mar, desde ese punto de vista. Pero nos dio mucho más, porque cuando estábamos mirando cada una de estas otras clases, que son estas otras factores de las clases o clases nominales que teníamos, bueno, lagos versus glaciares versus otros ambientes que son como unos lugares encharcados todos vegetados, que son llamados palustre, o salares. Obviamente cada uno de esos tiene una estructura de predictores geográficos muy distinta. Y el modelo rescataba justamente eso y lo ponía en evidencia, algo que obviamente uno dice, pero tiene sentido, porque eso es como se ve, pero bueno, el poder plasmarlo en un modelo y poder pensar que regionalmente esta forma de modelizar me estaba describiendo zonas del país que tienen ciertas características y que dan lugar a una composición de humedales muy particular. No, les muestro el rock donde la más, creo que la más compleja de todos es la de, mejor dicho, la que da peor es la de no humedal, porque hay no humedal en cualquier lugar. Obviamente, si agarro glaciares o lagos grandes, también están todos en lugares altos, llenos de nieve, muy fríos. No. Y también hay otros que son las lagunas, que las lagunas chiquitas pueden estar en cualquier lado y no. Pero después, las cosas más interesantes, tipo todos los ambientes tipo fluvial, están en ciertos lugares, los lugares palustres también. Y entonces, ¿qué sacamos, qué rescatamos de esa estructura? Voy a ir a dos escalas. Por un lado, una de las cosas que vieron que uno, después vuelvo a mostrar esa diapo donde tenía los puntos y humedal, no humedal, tenemos un área del país, o una región importante del país, donde en realidad lo que pensamos como humedal son mosaicos de humedales. Hay humedales de todo tipo, uno al lado del otro, que se vinculan todos por el agua. Como esto. Esto es un pedazo del Paraná Medio, una foto aérea del Paraná Medio. Y acá lo que tenemos es que, bueno, cuando esto se llena de agua, todo se conecta. Entonces, hay momentos que lo voy a ver todo lleno de agua, incluso si es una creciente extraordinaria, lo voy a ver muy, o si llovió mucho, todo se va a ver como agua. Que es lo que nosotros llamamos, bueno, este es un mosaico de humedales. Este es un paisaje cuya matriz está llena de agua y todos son humedales distintos. Mirándolo estadísticamente, bueno, la probabilidad, todo es humedal, o sea que la probabilidad de humedad que tengo acá es 1. ¿Sí? Y lo interesante es que, bueno, esto lo vemos como humedal en todas las escalas. Cada vez que miremos estará más separadito, menos separadito, pero momento más, momento menos, puedo tener una seguridad de que lo que encuentro ahí es humedal. Y otros tipos de ambientes que lo llamamos paisaje con humedales. ¿Por qué? Porque en esta la matriz es algo terrestre y los humedales son como unos parchecitos, unos manchoncitos, ¿no? Donde hay conectividad casi todas estas cosas, pero esa conectividad está subterránea. Entonces, si hubo mucha lluvia, el agua circula, digamos, penetra por infiltra, va hacia las napas subterráneas, se mueve más agua subterráneamente, y en estos humedales se van a llenar de agua, va a salir agua por acá, otras veces juntaron agua, a veces, digamos, sirven para llenar. Pero en general, todo lo que vemos está seco. No es probabilidad 1, es probabilidad menor que 0,3. ¿Sí? Y no se ve, porque esto lo copié acá y quedó ahí. Pero es, en general, a veces lo veo como humedal, a veces no lo veo como humedal. Sigo hablando, cosas aprendidas. Bueno, esta cosa de ver los humedales a distintas escalas dio lugar a concebir, así como teníamos esta jerarquía de predictores, esta jerarquía de predictores nos definían que había grandes áreas del país que tenían características particulares con humedales que estaban presentes también con cierta probabilidad, al menos a este nivel grosero que estaba trabajando, y entonces conceptualizamos que el inventario de humedales, en vez de trabajar solo con cositas chiquititas, muy fácilmente delimitadas en el terreno, se podía trabajar a distintas escalas y bueno, se iba a ir avanzando en la medida que se iba teniendo mejor conocimiento
del territorio y también mayor desarrollo de las computadoras, mayor conocimiento de la gente sobre lo que son los humedales y tener más gente trabajando y pudiendo abordar este tema con esa que es tan complejo. Entonces armamos un esquema con Patricia Candus que es, bueno, lo primero que tenemos son estas grandes regiones de humedales, que es lo que salió como primer, digamos, producto de este trabajo, y de ahí en más se fueron bajando escalas cada vez de más detalle. Entonces, esta primera salida de ese modelo, de esos distintos boosted regression trees, con toda su serie de predictores, bueno, usamos esos predictores, pero ahora para trabajar de manera más tradicional en geografía, que bueno, uno junta esas capas y las... Pero también es un análisis de minería de datos, que junta las capas, se superponen, y de cada pedacito uno tiene una serie de descriptores que se agrupan de otra manera. Vamos a usar ¿cómo se llama? Un clasificador jerárquico, y las unidades de análisis, en este caso, para tener cierto tipo de límites, se eligieron como unidades de análisis no píxeles, sino mini cuenquitas. Y solamente se usaron los predictores que habían salido. Y eso dio como resultado esto, que es una publicación, y que es parte, ahora estamos empezando a cumplir con los requerimientos de este tratado firmado de que tenemos que tener un inventario de humedales, pero como lo planteamos así en distintas escalas, empezamos haciendo algo donde tenemos un panorama general de qué hay en el país. Ejemplo de, bueno, de cómo viene una página del libro. Y otro spin-off es que, bueno, nos empezamos a trabajar y ver que, bueno, que podemos jugar un poco más con R y regionalización de humedales, por ejemplo, analizando series de tiempo de imágenes MODIS, que según cómo se inunda o no se inunda el lugar, el agua cuando se inunda afecta la señal que da la vegetación. Entonces podemos tener cambios en índices que nos dicen cómo está la vegetación, y podemos ver lugares que, bueno, se mantienen todos iguales, son estos rojitos, que, bueno, acá no se ven, pero bueno, tienen siempre el mismo índice muy alto porque, bueno, no les pasa nada. Viene el agua, pasa por debajo, los arbolitos siguen en pie, están en el borde del río, y otros lugares, en cambio, se llenan, se secan, son colonizados por vegetación y demás, son mucho más erráticos, entonces uno puede trabajar también mirando los patrones, las series de tiempo por píxel, y clasificar ahora espacialmente, agrupando píxeles que tienen el mismo comportamiento. Creo que no tengo nada más. Otro es, bueno, análisis parecido para tratar de entender esas regiones. Bueno, una de las regiones que venía por acá, pero acá estábamos mirándola con tema de, bueno, el niño y la niña y cómo podemos también analizar. Y cómo vino todo esto y cómo llegó acá. Que en realidad cuando yo le dije, cuando me invitaron, dije, bueno, voy a buscar si tengo mis scripts y mis datos. Y como encontré que tenía mis scripts y mis datos, digo, bueno, los ayorno y comparo cuánto me tardó y cuánto me tarda ahora. El hecho de haber tenido todos mis scripts muy comentados, no había remark, estaba en esa época, no hay nada, pero yo tenía mis scripts de R, tenía de script de R y tenía script de Weka, porque iba viendo a ver quién tiraba más datos. Yo había, muy ingenua, empecé con 50.000 puntos. Obviamente estuve medio año recopilando, logrando que esos 50.000 puntos se carguen de las 24 variables. Que bueno, cada uno de esos datasets cubría todo el país, con 1 kilómetro por 1 kilómetro era el píxel, así que bueno, cada cosa se llevaba tu tiempo, armar todo eso. Pero preparar esos datos llevó meses. Preparar, digo, bueno, vuelvo a correr los datos. Cuando empiezo a abrir, estaban digamos, las cajitas con el nombre de que adentro estaban en teoría los datos. No había nada, porque se ve que copié, pegué, qué sé yo qué. Son muchos años. Seguramente creí que los tenía, no los tenía, sí tenía el script. Entonces digo, bueno, siguiendo la idea del script, volví a descargar datos parecidos
volví a armar las cosas, lo que antes, armar el dataset, digamos, los puntos con los datos de raster extraídos. ¿Cuánto me llevó? Unos pocos segundos. Llevó más tiempo esperar que descarguen todos los datos que los de Bioclim tiene para todo el mundo, en la resolución que yo lo buscaba, un kilómetro por un kilómetro, eso tardó sus 6-7 horas. Porque bueno, ahí depende de mi conexión de internet, no era muy buena, y eso tardó mucho más que empezar a salir. No les traje nada porque bueno, en el medio pasaron, digamos, desde el domingo a hoy pasaron muchas cosas, pero sí les puedo contar que aunque raster no es parte del tidyverse, es para manejar datos raster, o sea, datos grillados, como se dicen en otras áreas, imágenes y demás. Nunca sé si es Hickman o Hickmans, cómo se pronuncia, pero él sigue actualizando, es un contribuyente muy activo de R y manteniendo sus programas y sus paquetes. Y instalé la última versión y es una luz. Y lo más fantástico de todo, que hablaba hoy con algunos, es que uno puede combinar raster con tidyverse con pur. Entonces, uno leo, digo, bueno, tengo mi lista de rasters, o sea, de bases de datos grilladas que quiero sacar, que quiero extraer, y tengo que convertirlas al formato raster, y desde el formato raster puedo usar una de las funciones que se llama extract para agarrar los puntos y quedarme con los valores de esos puntos. Bueno, con map lo fantástico es que, bueno, tiene una función que agarra y levanta todos esos rasters y los lee y me los transforma en brick, que es el formato de raster que uso para trabajar en memoria. Y después me hago un map para que vaya y saque todos los puntos, y todo map tiene aparte la posibilidad de que me lo trae todo en columnadito. Un ratito. El dataset, llevo más tiempo obviamente volver a hacer el dataset que era humedal, no humedal, pero la versión 2, o sea la versión 2019, que era lo que quería mostrarles hoy, quedará pendiente, la pondré cosas, pero digamos el dataset, lo importante es que mi dataset para armar las cosas lo tengo de dos maneras, lo tengo como un apilado de 24 variables geográficas, que también, la única cosa que uno tiene si quiere hacer las cosas más rápidos es que en vez de, puede usar algo que se llama GEDAL Utilities o GEDAL Utils, que en vez de estar trabajando levantando los datos raster en memoria, directamente uso un wrapper de GEDAL, entonces lo procesa por fuera y me lo trae. Y eso es muchísimo más rápido, y uno tiene que andar teniendo cosas grandes cargadas en memoria. Pero lo mejor de todo es que todas las cosas, aunque todos los problemas son oportunidades. ¿Por qué? Porque antes yo iba a hacer simplemente tratar de correr otra vez, ahora no el XGBoost, pero porque no se justificaba, pero sí hay otros boosted regression trees disponibles. Pero ahora ¿qué voy a hacer? Quiero hacer AutoML. Y después de ahora que tengo el dataset, no, ya está, ya quiero correr otras cosas. Y antes, digamos, si hubiera tenido eso a mano. Y por otro lado también esto quedó obviamente en aplicaciones, quedó en proyectos, quedó en cosas de humedales que están, pero el paper nunca se publicó. Entonces también, bueno, fue una excusa para decir, bueno, junto todas las cosas y me siento y escribo el paper que quedó ahí. Así que bueno, es pocos mapas, poco R, pero bien. Así que bueno, gracias por quedarse hasta el final. Muy interesante la charla, gracias. Gracias. Me quedó una duda de la aplicación que comentaste al final del clustering de las series de tiempo. Aparecían las slides que habían hecho K-means. ¿Hacen Sí. K-means con la distancia euclidia entre las series de tiempo?
lo mismo cuando hace el clustering No, porque jerárquico, ¿qué distancia? en realidad podés hacer el K-means, tenés que pensarlo como una forma de reducir la dimensionalidad porque tenés millones de píxeles. Miles de píxeles que tienen cada uno, ponele, estás analizando una serie de tiempo del 2000 al 2018, no sé, multiplica, las series de tiempo esas vienen 23 por año. Así que 23 por 18, esos son los datos que tiene cada píxel. Podrías sacar, digamos, hay cosas que se hacen con anomalías, por eso hay un paquete fantástico también, que es, ya ni me acuerdo, pero la anomal es la función, pero en general me queda soy vieja, entonces me queda más la función que el paquete. Creo que se llama RSPulse, el paquete. En cuanto a la distancia, no es tanto problema el usar, ya digo, la distancia euclidiana. ¿Por qué? Porque ese defecto que tiene el K-means, de que no te va a formar buenos grupos, lo llevas, digamos, lo mejorás haciendo, ahora ya reduje la dimensionalidad, porque ahora no tengo 300.500 millones de píxeles, que es todo lo que tengo en el espacio geográfico, sino que tengo los grupos de píxeles, con estadísticos de sus medias, sus desvíos, todos los estadísticos descriptivos que se te ocurran, y sobre eso ahora haces un agrupamiento jerárquico, que en general se usa Word, pero para eso. Pero el K-means tiene esa idea de, bueno, reduzco la dimensionalidad. En vez de reducirme en cuanto a variables, la reduzco en cuanto a variables de las dos maneras. Reduzco en cuanto a espacio y en cuanto a variables. Pero podría usarse en otras cosas. A mí me gusta, muchas cosas quedan mejor usar usar redes autoorganizadas, queda mucho más, te quedan grupos mucho más, digamos, compactos, más estables, centradas. Pero también esto es difícil de explicar. Los datos de target, digamos, de dónde hay humedales, ¿no? Para hacer modelos, ¿cómo se hace? Va gente diciendo, acá hay humedal, acá no. Eso es bueno. ¿Cuántos estudiantes? Claro. Ya les dije, es toda práctica de deep learning. ¿Por qué? Porque lo que haces es, así como muestreo los píxeles, uno muestrea los datasets que son vectoriales. Tengo una cosa a favor que es, tengo campo y tengo, digamos, del 2005 a este lado, tuve tiempo de hacer montones de cosas de humedales, entonces lo que antes tenía que, desde cuestionarme, ¿esto será o no será un humedal? Hoy en día, cualquier cosa que me genere una duda, zoom sobre el punto con algún dataset de alta resolución y me fijo, bueno, qué sé yo, quedó en el bordecito, yo estoy mirando todo el resto de las variables, un kilómetro por un kilómetro, menos en realidad porque esas fue las originales, acá estoy usando, jugué con distintas, pero más o menos 500 metros por 500 metros o 250 por 250, sí está a una distancia, digamos, menor de 100 metros, del punto de donde está el humedal, que es observar con humedal, no voy a moverlo ni cambiarlo ni nada. En realidad no cambió nada. En el otro tuve que agarrar, la primera vez, hubo que aumentar el número de puntos, porque imagínense, digamos, si hay muy pocas cosas, lo único que estaba realmente como humedal eran los lagos grandes, las lagunas grandes y los ríos, pero los ríos eran líneas. Entonces, que el punto te coincida sobre la línea es... Eso por la resolución. Porque, digamos, por un lado, porque vos estás tirando un punto y la representación en un vector de dónde pasa el río es una representación muy útil para hacer cartografía, pero no es muy útil para hacer un análisis. Y en general tampoco tenés, a veces podías decir, bueno, es permanente, no permanente, en ningún lado tenía algo que me dijera, bueno, arroyo o río. Bueno, río, pero en algunos lados el río es una cosita, un hilito de agua, y en otro lado el arroyo tiene 1 kilómetro, entonces tampoco servía. Con el tiempo aparecieron otras fuentes de datos que son de uso del suelo basadas
en imágenes MODIS, que tienen un píxel de 250 metros. Entonces, bueno, lo que tira ahí no está tan mal. O los polígonos, hay muchas cosas que vienen en polígonos. Están los polígonos de los cuerpos de agua del Instituto Geográfico Nacional, que tienen algunos descriptores que te pueden decir si eso es un humedal o no. En general, casi todas las cosas que están ahí es algún tipo de humedal. Vos podés decir si dejás afuera las acequias o todo lo que es artificial o hecho por el hombre, cierto tipo de acequias o cierto tipo de canales, pero qué sé yo, el canal de Beagle no es algo natural. Entonces, bueno, ¿lo saco o no lo saco? No, en este caso no, porque justo no hay datasets para cubrir los costeros bien. Pero digamos, en realidad no es sabiendo, eligiendo cuáles son las variables de toda la lista que hay, los valores que hay, cuáles pueden ser humedales y cuáles no. Bueno, vas a hacer un mutate, pones una columna, le pones 1, 0 de acuerdo a lo que decís que va, y así lo haces con todas las columnas de todos los distintos datasets, y después sumas las que y te quedás decidís cómo te quedás, con todas las que tienen valor mayor 1 o mayor, eso lo consideras humedal, y las otras no. Esa es la forma fácil y rápida, estilo Tidyverse, de resolverlo. Así que, bueno, gracias a todos. Bueno, los amigos de Medalla tienen que cerrar, así que te agradecemos mucho por venir. Gracias a los oradores, gracias Priscila, gracias Mauro, y nos volveremos a ver.